46. Dice la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y los esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Mis hermanos, las parábolas de Jesús son una de las piezas literarias que más ha sorprendido a los hombres a través de la historia. En las parábolas encontramos belleza, encontramos creatividad, pero sobre todo una herramienta pedagógica impresionante. Las parábolas fueron una forma hermosa y didáctica usada por nuestro Señor Jesucristo para transmitir verdades eternas por medio de historias que eran cotidianas y que eran bien conocidas para su audiencia. Y la parábola era un medio de enseñanza muy conocido en el contexto judío. Era un medio de enseñanza o un método muy conocido en el tiempo de Jesús. Por tanto, él usó un método de enseñanza que igualmente era conocido y familiar para todo aquel que le escuchaba. Es decir, Jesús no fue el primer maestro o el primer rabino que usó parábolas. Sin embargo, Jesús no repetía lo que otros habían dicho, sino que él enseñaba como quien tiene autoridad. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Parábola significa literalmente colocar algo al lado de otra cosa con el fin de compararlos. Parábola es colocar algo al lado de otra cosa con el fin de compararlos. Así que muchas de las parábolas de Jesús son historias que buscan establecer una comparación entre algo común y corriente, algo de la vida diaria, con una verdad o con una realidad del reino de Dios. En otras palabras, es una comparación tomada de la naturaleza, del diario vivir, con el propósito de iluminar, de hacer entendible una verdad espiritual. Es por eso que Jesús siempre inicia las parábolas con palabras como el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante o es como, ¿verdad? Podemos decir entonces que la parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Esa es una buena definición de lo que es parábola. Una historia terrenal con un significado celestial. Era un modo de enseñar muy provechoso, ya que no solo era muy agradable, y es muy agradable de escuchar, pero además es muy fácil de recordar. ¿A quién se le olvidó luego de escucharlo por primera vez, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo? Una vez uno escucha una parábola, esa parábola se queda grabada en la mente, o el sembrador que riega la semilla en 4 campos diferentes. Todos asienten.
Fue un modo bastante didáctico, muy fácil, muy mnemotécnico para recordar la palabra y la enseñanza de Jesucristo. Además, a causa de la incapacidad del hombre para poder comprender verdades celestiales que nos sobrepasan, era necesario que Cristo condescendiera al lenguaje del hombre. Era necesario para que Él así pudiera enseñar cosas que de otra manera jamás podríamos llegar a comprender. Ahora bien, los propósitos de las parábolas era doble. Las parábolas tenían un doble propósito. Uno de ellos era revelar y el otro propósito era ocultar. Entre las personas que oían a Cristo había quienes por pura gracia habían sido guiados por el Espíritu Santo a confiar en Él a tal punto que podían creer no solo lo que podían comprender inmediatamente, sino que también creían lo que les resultaba misterioso en el momento. Pero por otra parte, había también personas que al negarse constantemente a recibir a Cristo, habían endurecido sus corazones contra Él. La vida de Jesús, incluidas sus palabras, sus obras, habían mostrado claramente que Él era aquel de quien habían hablado los profetas muchos siglos atrás y que cuando enseñaba hablaba la verdad. Pero sus opositores rechazaban obstinadamente lo que era obvio. Es por eso que Jesús empieza a hablarles con parábolas. Y esto con el propósito de, en primer lugar, dar una mayor revelación de la verdad a los que aceptaban su ministerio y los misterios del reino. Pero por otra parte, el segundo propósito era ocultar esa verdad del reino de quienes rechazaban lo que era obvio. Es decir, estas enseñanzas estaban destinadas únicamente a aquellos que ya hacían parte del reino, aquellos que ya se habían sometido gozosa y voluntariamente a la autoridad de Dios. Veamos ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículos 11, por ejemplo, dice el versículo 11 de Mateo capítulo 13, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Veamos versículo 13, por favor. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es una palabra dura de oír, ¿verdad? Es una palabra dura. Y aquí el Señor está citando al profeta Isaías en el capítulo 6, que es un pasaje que describe a esos judíos incrédulos que Jesús había decidido hablarle por parábolas precisamente porque ellos le habían rechazado. Ellos rechazaron el mensaje del evangelio que Cristo les había predicado y ahora estaban padeciendo las consecuencias de su propia dureza. De esta manera, las parábolas vienen a ser como la columna de nube y fuego en el desierto, que si ustedes recuerdan presentaba la cara oscura
para los egipcios, para confundirlos, pero presentaba la cara luminosa a los israelitas para guiarlos y confrontarlos. Perdón, y confortarlos. De modo que por medio de parábolas o comparaciones, nuestro Señor Jesucristo enseña verdades preciosas acerca del reino de Dios que de otra manera nadie podría comprender. Antes de meditar en las parábolas que veremos hoy, es necesario que respondamos también brevemente una pregunta, y es: ¿qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios? Ya que el tema central de las parábolas de Mateo 13 es claramente el reino de Dios. El reino de los cielos, en primer lugar, y el reino de Dios es lo mismo. El reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Lo que pasa es que Mateo usa la expresión reino de los cielos, mientras que Marcos y Lucas usan la expresión reino de Dios, pero no son dos reinos diferentes. Se trata simplemente de dos maneras diferentes de llamar al mismo reino. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cada evangelista escribió a una audiencia diferente. Mateo, por ejemplo, escribió a judíos, Marcos escribió a cristianos romanos y Lucas, por su parte, escribió principalmente a gentiles. Es decir, Lucas tenía en mente una audiencia o un auditorio más universal. Ahora bien, la Biblia nos habla del reino de Dios como su gobierno sobre la creación. En primer lugar, el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Muy bien. En segundo lugar, la Biblia nos habla del reino de Dios como su gobierno sobre la creación. En este sentido, la esfera de tal gobierno divino es el mundo entero, en el cual incluye tanto creyentes como incrédulos. De manera que nada en el universo se escapa del control soberano de Dios. Ni siquiera, dice Mateo, la caída de un pajarillo a tierra. Y en ese sentido, Dios gobierna sobre toda su creación. En tercer lugar, el reino de Dios es mostrado en las Escrituras y con mayor énfasis en la esfera de la salvación. Entonces, tenemos en primer lugar, el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. El reino de Dios mostrado como su control soberano sobre toda la creación, y el reino de Dios mostrado en las Escrituras con mayor énfasis en la esfera de la salvación. Es decir, solo los creyentes verdaderos pertenecen a este ámbito o a esta esfera del reino. Y en eso se distingue del reino como el universo entero. El universo entero incluye el trigo y la cizaña. La iglesia, el ámbito de la salvación, solo incluye verdaderos creyentes. En otras palabras, solamente aquellos que han venido voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe y le han aceptado como el Señor, como el Rey, como el Salvador, hacen parte del reino de Dios en la esfera de la salvación y pueden gozar de la paz y la unidad verdadera de la iglesia de Cristo, ya que el reino en la esfera de la salvación consiste exclusivamente de creyentes y por tanto es un reino que no tiene fin. Todo reino terrenal, mis hermanos, caerá un día, pero el reino de Dios o la iglesia de Cristo no caerá jamás. Y esto es porque no fue instituido por voluntad humana. Por tanto,
el reino de Dios en la esfera de la salvación permanecerá para siempre. Los judíos que escuchaban a Jesús concebían la venida del reino como una liberación gloriosa, pero de sus problemas terrenales. Ellos tenían unas expectativas políticas y temporales respecto a la venida del reino, pero Jesús había venido a establecer un reino mejor. Su enemigo no era propiamente o simplemente Roma, sino Satanás mismo, y ese fue el imperio que Cristo vino a conquistar, y lo hizo a favor de ustedes, el pueblo escogido de Dios, su santa iglesia. Ya la historia de la nación de Israel había demostrado que era imposible para el hombre natural obedecer a Dios. Jesús también enseñó claramente que es imposible hacer que pecadores entren en el reino de Dios por medio de la obediencia a la ley. Es el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo el único que puede regenerar los hombres y hacer posible la entrada de los pecadores nacidos de nuevo en el reino de Dios. Es imposible que el reino de Dios, es imposible que el reino de Dios sea una mezcla de ciudadanos regenerados y no regenerados. Miren lo que dice en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, por favor. Sin perder Mateo 13, vamos a Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo regenera a los pecadores en el hombre interior, por el poder del Evangelio, es que hay verdadera paz y verdadera comunión entre Dios y el hombre. Es por eso que Jesús declaró la necesidad del nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios. Cristo vino a edificar su reino con los hijos espirituales de Abraham, pero para ello debía rescatarlos primero de las garras de Satanás y del pecado, ya que si él iba a morar con su pueblo, era necesario lavarles por medio del Espíritu. Y hasta el día de hoy, Cristo sigue poblando su reino. A través del nuevo nacimiento, Dios sigue injertando en la vid nuevas ramas, poniendo nuevos ciudadanos en su reino. Y este reino espiritual se hace visible en la reunión de los santos, es decir, en la iglesia. Con esto en mente, pasemos a considerar las que se han conocido como las parábolas gemelas. Las parábolas gemelas. Hasta ahora, Cristo había comparado el reino de los cielos a cosas pequeñas: trigo, cizaña, una semilla de mostaza, levadura, pero ahora lo comparará a dos cosas de gran valor.
Y leamos por favor nuevamente Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los tiempos bíblicos, cuando no había bancos, no había Bancolombia, no había Banco de Bogotá, no había cajas fuertes, la costumbre de las personas era esconder sus tesoros debajo de la tierra. Se sabe que por las guerras que hubo en el cercano oriente entre las grandes potencias de la antigüedad, Palestina estaba sometida constantemente a invasiones. Frecuentemente era el campo de batalla de ejércitos como el egipcio o el mesopotamio. Los unos venían del sur, los otros venían del norte, de modo que el punto, el lugar donde chocaban, el lugar que estaba ahí como en la mitad entre ellos dos, era usualmente el territorio de Palestina. Palestina se encontraba a la mitad del camino de ambos. Ambos venían para la guerra y se encontraban allí. Cuando esto ocurría, la gente tenía que correr a esconder sus posesiones donde pudiera. No había manera de ir a consignar la plata. No habían noticias, no podían enterarse, ya vienen los ejércitos, los cogía de sorpresa y lo que había que hacer rápido, porque había que salvar lo que se tenía, era esconderlo bajo tierra. Y normalmente escondían, colocaban sus tesoros dentro de una vasija de barro, los enterraban en el campo, y es precisamente en esta parábola que nuestra atención se fija en un hombre que mientras cavaba en un campo, inesperadamente encontró un tesoro. La persona que había enterrado su tesoro ahí en ese lugar probablemente habría muerto y no le había dicho a nadie que había dejado sus bienes ahí escondidos. Y para ese momento el dueño del campo ya era otra persona. Así que ahora el que estaba cavando en ese lugar encuentra repentinamente un tesoro. No se nos dice en la parábola con qué derecho este hombre estaba cavando en el campo de otra persona, pero supongamos que tenía ese derecho. Supongamos que tenía el derecho legítimo de estar cavando en ese campo. Tal vez trabajaba allí, tal vez era un arrendatario. El punto es que precisamente su honradez le hace o le impide desenterrar todo el tesoro y huir con él. En cambio, lo deja escondido y entiende que para tener derecho a la posesión legal del tesoro, debe ser primero el propietario del campo. De modo que para poder reunir el dinero necesario y así poder comprar el campo, tiene que ir y vender algunas de sus posesiones para ir y comprarlo. ¿Seguro que eso es lo que dice el texto? Todo. Vendió todo lo que tenía. Pero eso no le importa en lo más mínimo. Tan grato, tan gozoso le resulta obtener aquel tesoro que se despoja de todos sus demás bienes. Por otra parte, Jesús nos habla de un mercader que busca buenas perlas. Veamos ahí mismo en el capítulo 13, versículos 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue
y vendió todo lo que tenía y la compró. Las perlas, obtenidas generalmente en el Golfo Pérsico o en el Océano Índico, en aquel momento tenían un precio extraordinario, exorbitante. Era imposible para una persona común y corriente, para una persona promedio, comprarlas. Era impensable. Solamente los ultra ricos podían adquirir perlas. Se consideraban incluso de mayor valor que el oro, que los diamantes, que los rubíes, que las esmeraldas. En este pasaje, un mercader inconforme con las perlas que había podido comprar hasta ese momento, buscaba la mejor. Cuando logra encontrarla, cuando ve esta perla en particular, inmediatamente este mercader dice: esta es. No hay duda alguna. Todas las demás perlas que tenía en su colección le parecieron insignificantes al lado de esta perla. Y para poder comprarla, igual que en la parábola anterior, tuvo que vender algunas de sus joyas. ¡Todo! Se despojó de todo lo que tenía, con el único propósito de obtener esa perla. Podemos pues ver, mis hermanos, que estas dos parábolas tienen el mismo punto en común. Por eso se les llama las parábolas gemelas. Y es que hay algo tan supremamente valioso que vale la pena dejarlo todo por poseerlo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo es que ese algo que es así de valioso es el reino de Dios. Quizá alguien pudiera cuestionar la sabiduría del trabajador o del mercader al haber arriesgado todo lo que tenían, pero Jesús nos enseña que debemos estar dispuestos a dejarlo todo con tal de ser súbditos del reino, ya que no hay posesión en este mundo que se le iguale en valor. El reinado de Dios en el corazón y en la vida, la salvación presente y futura del alma y finalmente también del cuerpo en la resurrección. El gran privilegio de ser una bendición para los demás, para la gloria de Dios. Todo eso es un tesoro tan invaluablemente precioso que quien lo obtiene está dispuesto a entregarlo todo por él. Por eso, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. Ahora bien,
El dinero no puede comprar la salvación. No es eso lo que nos está enseñando la parábola. La salvación es un don gratuito de Dios. Podemos obtener la salvación, podemos tener una posesión lícita de la salvación. ¿Puede ser verdaderamente nuestra? Sí. Pero esto es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y comprendiendo que aún esa fe es don de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación, mis hermanos, empieza en el cielo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por eso debe redundar en gloria, honra y honor para nuestro Padre Celestial. Es por eso que la lección de nuestro Señor Jesucristo en estas parábolas es el valor incalculable de la salvación para quienes la descubren y la obtienen sin ni siquiera haberla buscado. El valor incalculable de la salvación para quienes la descubren y la obtienen sin ni siquiera haberlo buscado. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Para un judío con ideas de un reino terrenal, glorioso, poseer el reino significaba riquezas materiales, significaba fama, somos el pueblo escogido, significaba honor, pero Jesús dio un no rotundo a tales ideas. Poseer el reino significa más bien el sacrificio total de las posesiones de este mundo. Significa todo lo opuesto a lo que los judíos tenían en mente. Y con esto no quiero decir que para entrar en el reino de los cielos deba ser materialmente pobre, o que Dios se agrada más en la pobreza de sus hijos. No, 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 no. Como dije anteriormente, solo hay un camino para ser salvo, y ese camino es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como al joven rico, Jesús nos exhorta a desapegar nuestro corazón de los bienes materiales de este mundo, a no hacer de ellos un ídolo, a preferir los tesoros celestiales del reino de Dios a todas las riquezas que este mundo pueda ofrecer. El problema del joven rico no era que poseyera riquezas. Ese no fue el problema del joven rico. Su problema fue que amó más los bienes de este mundo y en su escala de valores los colocó por encima de los tesoros espirituales del reino. Los súbditos del reino son aquellos que reconocen el gran valor de pertenecer a Él y que están dispuestos a pagar el precio que sea necesario. La pregunta es: ¿cómo está tu sistema de valores? ¿Es el reino de Dios lo más importante en sus vidas? En la escala de valores, los hombres suelen también poner la vida por encima de todo y están dispuestos a gastar todo el dinero que sea necesario para pagar médicos, medicina, operaciones, etcétera, etcétera, para así tener cierta seguridad, cierta probabilidad de salvar la vida por algún tiempo. Pero Jesús pregunta: ¿qué dará el hombre a cambio de su alma?
cuán importante es tu alma para ti. ¿Cuánto estás dispuesto a dar a cambio de tu alma? Los cristianos del primer siglo no cambiaron sus vidas por sus almas, porque ellos habían encontrado el tesoro, porque ellos habían encontrado la perla de gran valor y estaban dispuestos a dar la vida misma si era necesario, porque se dieron cuenta que no había posesión en este mundo tan preciosa ni tan valiosa como el reino de Dios. Reconocer a Jesús como Señor incluso les podía costar la vida. No era tan cómodo como hoy o tan de moda como hoy decir yo soy cristiano. No, en esa época no era una moda. En ese tiempo decir yo soy un seguidor de Cristo significaba exponer la vida misma. Pero para ellos el reino lo valía. El tesoro escondido, mis hermanos, no es un baúl lleno de oro. La perla de gran valor no es una joya costosa, es una persona. Y si le tienen a él, mis hermanos, lo tienen todo. Pues en él, dice la palabra, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en él. Mis hermanos, necesitamos revisar constantemente nuestro sistema de valores para ver si están alineados con los valores de Dios o no. Estamos llamados a tener la mente de Cristo y eso significa amar lo que Jesús ama y odiar, despreciar lo que Jesús desprecia. Todo esto para caminar en la dirección que Él camina, para caminar en las pisadas de Cristo. De eso se trata la vida del cristiano. Ahora bien, someterse al gobierno de Dios puede significar, aún en nuestro tiempo, exponerse a persecución a manos de esta sociedad pecaminosa. Puede generar choques incluso con nuestra propia familia, amigos o compañeros de trabajo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a decir no, por ejemplo, a tu jefe cuando te pida hacer algo que va en contra de los principios del reino consignados en las Escrituras? Incluso, ¿estás dispuesto a decir no al Estado mismo cuando te pida hacer algo o te imponga una ley que va en contra de los estatutos del reino de Dios? Es por eso que, a pesar de la clara enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la presencia real hoy del reino entre nosotros, es por eso que también se nos exhorta, se nos llama a orar, venga tu reino. La Biblia nos habla de esa venida futura del reino, de esa consumación del reino, la realidad del pecado en nuestro mundo, la derrota definitiva de las fuerzas del mal hacen necesario que oremos, como dice Juan al final de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Amén.
Esta consumación del reino traerá la derrota final de todos los enemigos de Dios y de su pueblo. En aquel día ya no será necesario, mis hermanos, como al inicio, distinguir entre el reino de Dios como su gobierno en el mundo sobre justos e injustos y su gobierno especial en la iglesia de Cristo. Ya no será más necesario hacer esa distinción, sino que el mundo entero, todo el mundo será, todo el universo será su reino, donde estarán sus hijos escogidos y salvos por gracia. Será el reino eterno y consumado de Dios. En aquel día, Cristo entregará el reino a su Padre como una novia santa, sin mancha ni arruga, y luego toda lágrima será enjugada y Cristo morará con su pueblo, con su iglesia, para siempre en la verdadera tierra prometida, que viene a ser los cielos nuevos y la tierra nueva. Este será, mis hermanos, el cielo, el reino perfeccionado. Ahora bien, si hay alguien que me escucha, si hay alguien aquí que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que no le ha reconocido a Él como el Rey, como el Salvador de su vida, amigo, tú no haces parte de su eterno y glorioso reino. Por el contrario, tú compartirás el mismo destino de los enemigos del Rey, el cual es la condenación eterna. A menos de que te rindas a Cristo, a menos de que abandones tu propia confianza, tu amor por los bienes y por los placeres efímeros y superficiales que ofrece este mundo, a menos de que te arrepientas de los pecados que has cometido contra el Dios Santo y pongas tu fe en Jesús como Rey, como Salvador, nunca podrás entrar en el reino de Dios. Ven a Cristo, amigo. Despójate de todo lo que te impide seguirle. Él es el tesoro escondido. Él es la perla de gran valor y nada en este mundo jamás podrá comparársele. Pues, amigo, ¿qué beneficio tendrías al final si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? ¿De qué te servirá, amigo, ganar todo el dinero, todo el placer o el reconocimiento que deseas en este mundo para luego morir y pasar la eternidad con manos vacías? Los bienes de este mundo no tienen ningún valor en la eternidad. En cambio, amigo, si tienes a Cristo, tienes todo lo necesario para esta vida y para la venidera. Así que, mis hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Oremos. Padre bueno, gracias por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, que condescendiste a nuestro limitado lenguaje humano para enseñarnos estas preciosas verdades acerca de tu reino. Gracias, Señor, porque nos miraste con gracia, con favor, con misericordia. Gracias, Señor, porque sin nosotros buscarlo, nos permitiste hallar el gran tesoro, la perla de gran valor. Tú, Señor Jesucristo, que nos amaste primero. Tú, Padre, que nos escogiste en el amado.
tu Santo Espíritu de Dios que obraste para que la venda de nuestros ojos fuese quitada y pudiéramos ver la belleza de Cristo, el tesoro y la perla de gran valor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por hacernos miembros, ciudadanos de tu reino. Gracias porque ese es un pasaporte, esa es una ciudadanía que nadie podrá arrebatarnos y que nos pertenecerá por toda la eternidad. Gracias porque no hay reino mejor. Gracias porque no hay lugar mejor. Gracias, Señor, porque allí estamos con el Creador, con el Salvador, con el Rey que nos ha mirado con misericordia. Padre, te rogamos por aquellas personas que aún no hacen parte de tu reino. Por favor, Padre, muestra tu misericordia para con ellos. Permítele, Señor, hallar el tesoro, la perla de gran valor. Pero sea que sí, sea que no, te adoraremos, te alabaremos y te glorificaremos, porque en todo eres bueno, sabio, bondadoso, amoroso y misericordioso. Por tanto, tu iglesia, tu reino, tu pueblo, en este día santo, te alaba, te adora, te honra y te glorifica, Señor, rogándote que tú concedas nuestro sistema de valores esté alineado con el tuyo, de manera que amemos lo que tú amas, aborrezcamos lo que tú aborreces y seamos miembros, ciudadanos fieles de tu santo reino. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.